Dios te bendiga. Nosotros somos el grupo 1, que está compuesto por Ezequiel Santos, Maylin, una humilde seguidora, Delfina Bello, y nuestro amado Félix Pérez. Esta noche vamos a estar hablando sobre lo que son los profetas menores y mayores. Vamos a dar a nuestra hermana Delfina para que sea ella la primera expositora. Amén. A mí me toca exponer el tema sobre la identidad. Los profetas de Israel ocupaban un lugar importante en el Medio Oriente y su influencia influyó en lo que es el mundo entero. Los profetas de Israel eran hombres de coraje y valiente. Eran hombres que muchas veces tenían que ungir reyes y otras veces tenían que ir a dar una palabra del Señor a esos reyes. Tenían que ir a exhortarlo. Hay una diferencia entre los sacerdotes y los profetas. Los sacerdotes vienen por descendencia, por herencia. Son de la descendencia de Leví y de los descendientes de Aarón. Mientras los profetas eran hombres especiales escogidos por Dios. Los sacerdotes, el trabajo de ellos era sacrificar las ofrendas del pueblo y enseñarle la ley al pueblo, mientras los profetas estaban para exhortar al pueblo sobre la ley de Dios. Tenemos los que son el llamamiento de algunos profetas. Aquí tenemos el profeta Jeremías, donde Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Tenemos al profeta Isaías, donde tenemos al profeta Ezequiel, tenemos a Jonás, tenemos a Elías, a Eliseo, a Moisés, donde el Señor lo llamó sobre una zarza ardiente. Y tenemos al profeta Gad y al profeta Natán. Fueron uno de los profetas que llamaron a consejo al rey David. Tenemos lo que son los profetas profesionales y los no profesionales. Los profetas profesionales es por su oficio. Como ellos tenían un buen vocablo, por eso le llamaban profetas profesionales. Y a los que no tenían ese vocablo, ellos pensaban que no eran profesionales. Pero resulta algo, los profetas profesionales se desviaron de lo que es la ley de Dios y ellos solo le servían al rey y al pueblo, mientras los profetas que no eran profesionales estaban para exhortar de parte de Dios. Aquí también podemos ver que tenemos lo que es el segundo tema, que es los profetas contemporáneos. Aquí podemos ver que Israel no solamente era una isla, Israel estaba rodeada de lo que son otras ciudades, estaba rodeado de Israel. Y él tuvo mucha influencia de lo que es el pueblo de Mesopotamia, el pueblo de Egipto y el pueblo de los cananeos. Israel era muy diferente a ellos, pero estos pueblos desarrollaron una gran creatividad por lo que es la religión. Ellos se desviaron tras los Baales y tras lo que es la adivinación. Cada vez que Israel se desviaba tras los Baales y tras otros dioses que no era Jehová, entonces el Señor levantaba un profeta para que el pueblo pudiese enderezarse. Mesopotamia tenía lo que eran 4 sacerdotes. Ellos cada uno tenían una tarea asignada diferente una de la otra. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí mi oportunidad. Los profetas de Israel no eran místicos en trance. Muchos eruditos opinan que los profetas de Israel, especialmente los más antiguos, eran los que utilizaban este tipo de trance. O sea, ellos afirman que en aquellos tiempos, ellos para ser verídico de que ellos eran profetas, tenían que utilizar lo que era el éxtasis. O sea, era como que para que el pueblo creyera que ellos eran profetas reales, tenían que entrar en éxtasis o en un proceso de trance. Se ha llegado a sostener que fue Canaán el país más antiguo donde se practicaba este fenómeno. En Canaán era donde en los tiempos más antiguos se practicaba lo que era el éxtasis. Se practicaba cierta forma de éxtasis solo como ejercicio ritual, o sea, esto era como un rito que eso hacía donde las personas perdían la fuerza, donde las personas hacían muchísimos actos, daban vueltas, empezaban a danzar, saltar, y esto era la forma que expresaban que se conocía como una éxtasis. Pasajes usados como evidencia de que dicho punto de vista es real. Bueno, aquí tenemos a número 11:29. Este pasaje se refiere a la ocasión en que Dios designó a 70 ancianos
de que ayudasen a Moisés a la administración del pueblo. Aquí en este pasaje bíblico nos habla en aquel tiempo cuando a Moisés se le dice que busque 70 ancianos para que ministrasen, para que lo ayudaran a ministrar. También tenemos a 1 de Samuel 10:1, del 1 al 13. En este segundo pasaje incluye el acto cuando Samuel es ungido por primera vez. Ustedes recuerdan en la Biblia, aquí nos habla, cuando Samuel es ungido, que él empieza a danzar y dice que él hizo tantos acontecimientos que Saúl quedó cansado, perdió su fuerza porque él entró en un momento de trance, o sea, de éxtasis. Y también tenemos a 1 de Samuel 19, 18 al 24. Este pasaje nos refiere a otra oportunidad en que Saúl profetizó. En esta ocasión ya él llevaba de rey la mayor parte de los 40 años de su reinado. Bueno, aquí también ese es otro hecho donde Saúl también, él entra en un momento de éxtasis y empezó a profetizar. Argumentos a favor del éxtasismo. Los defensores de la idea del éxtasis profético toman sus argumentos principales de los 3 primeros pasajes citados, o sea, lo que hablamos antes. O sea, aquí se refiere a que para argumentar de que el éxtasis, las personas pueden entrar en un momento de éxtasis, se toman como argumento las 3 citas bíblicas que ya mencionamos anteriormente. Comparaciones religiosas. El primer argumento se basa simplemente en la comparación de la religión de Israel con la del mundo de su tiempo. O sea, aquí en el primer verso que le hablamos, aquí se utiliza, se refiere a que era como una comparación. Se utilizó el pueblo, o sea, los 70 ancianos, ellos profetizaban. Entonces, era como una comparación para que la gente viera y observara lo que era profetizar. Presencia de un lugar a otro del tipo cananeo. En el segundo argumento se refiere a que en uno de los 3 pasajes está involucrado un lugar alto de tipo cananeo, la compañía de profetas o que descendían del lugar alto. Y el 3, los instrumentos musicales. En aquellos tiempos las personas, cuando se utilizaban los instrumentos musicales, ellos podían entrar en un momento de éxtasis porque el Espíritu Santo descendía sobre ellos a través de los instrumentos. Saúl mudado en otro hombre. Un cuarto argumento se basa en la afirmación de Saúl, de que sería mudado de un cuerpo a otro. Esto lo podemos ver en 1 de Samuel 10:6. Saúl yace por muchas horas. Al parecer, él estaba en un estado de estupefacto. Se toma un quinto argumento del posterior al anterior, porque cuando David había huido a Ramá, según nos dice, Saúl se despojó al menos de sus vestiduras exteriores y permaneció así tendido todo el día y toda la noche. Refutaciones de los argumentos. Alguna vez hemos visto los principales argumentos que se toma de estos pasajes. Es el momento oportuno para refutarlo. La mayor parte de los eruditos rechazan la idea de que los profetas de Israel entraran en éxtasis. O sea, ellos rechazan estos argumentos, aunque hay pruebas verídicas porque la Biblia lo registra. Ellos dicen que esto no puede ser posible. Creen que los profetas tenían un llamamiento especial de Dios y daban sus mensajes mediante comunicación sobrenatural directa. Creen que las ocasiones en que se menciona una compañía de profetas no refleja la idea de bandas de locos en trance. O sea, ellos lo tachan a aquellos profetas como que eran una banda de locos porque perdían el control y ellos afirman que ellos perdían el control. O sea, ellos decían que para que una persona hablara de parte de Dios, tenía que tener un encuentro con Dios, no que perdieran el control y se pusieran como locos. Por eso ellos dicen que estas cosas no eran verídicas. Esta ha sido mi exposición. Muchas gracias por escucharme. Que le bendiga. Yo soy Félix Pérez, también perteneciente al Grupo 1. Y en esta noche mi exposición va a tratar, aleluya, del significado del verbo profetizar. Y como dice el significado del verbo profetizar, esto prácticamente no vamos a decir que solamente se sustenta en un verbo, sino
que la palabra de Dios es viva, primeramente. Pero como la palabra de Dios es viva y hay un orden gramatical, vamos a expresar la palabra profetizar, que en los significados que le dan los eruditos, en una parte ellos dicen que el significado de esta es una revelación divina de Dios hacia los hombres para que sean expresadas, ya sea de un hombre hacia otro hombre, de un hombre a una nación o de un hombre para sí mismo. Esto es un significado de ello, pero dentro de otro punto, otros dicen que este verbo profetizar, su significado es hablar de parte de Dios, ya sea en términos de adivinación, en términos de expresar una palabra que viene de Dios con un sentido de resolver cualquier tipo de situación, pero en verdad hay una expresión que es la divina en el término bíblico, que profetizar es recibir un mandato de parte de Dios en el orden divino, y este mandato es para cumplirse a través de un profeta que vendría a profetizar de parte de Dios. Este mandato no tiene que ser obligatoriamente adivinación del futuro o prediciendo el futuro o hablar cosas del futuro, porque cuando se habla de profetizar, estamos hablando de que una persona puede profetizar, tanto hablando del pasado, cosas de parte de Dios, trayendo los secretos a la luz de parte de Dios, que estas son revelaciones divinas, pero también hablando del futuro, de lo que ha de acontecer de parte de Dios. Aleluya. Todos estos acontecimientos son revelados a través de un profeta recibiendo la revelación divina, que es, aleluya, la profecía, que luego es hecha lo que se llama una profetización, que es el profetizar. Mi alma adora a Dios. Y en el profetizar tenemos varias palabras. Por ejemplo, tenemos la palabra que se pronuncia roe, y tenemos la palabra hace. Perdónenme la pronunciación, que no soy muy experto ahí. Pero, ¿qué sucede? Estas dos palabras, según lo erudito, tienen el mismo significado. O sea, estas dos palabras significan el que ve, que llevándolo a pronunciación en el orden hebreo normal, significa vidente. El vidente. Se dice que estas dos palabras, como en un mismo tiempo, quizá en un tiempo pasado, el Antiguo Testamento, se usaron las dos palabras. Pero según explican los eruditos, dicen que una de ellas fue usada quizá en término común en el pueblo para cualquier cosa, pero la otra, o sea, roe, fue usada para cualquier cosa, pero Osé fue usada en términos ya diplomáticos, como era en términos gerencial, ya sea en el orden de los tribunales, los órdenes de los reyes y así sucesivamente. Pero también hay otro dicho de los eruditos que dicen que quizá una fue usada, la roe fue usada en los tiempos de Samuel, pero la Osé fue usada en los tiempos de David. Bendito eres Dios. Estas dos palabras son parte de un grupo de palabras que fueron utilizadas en la ordenanza de lo que es la divinidad de Dios para con el hombre. Pero también tenemos otra palabra llamada Barú, que también significa vidente. Esta palabra fue usada por los babilónicos, la cual el Barú era un sacerdote babilónico que supuestamente él usaba el término de adivinación, pero este lo usaba de una manera diferente al orden de Dios, que este hombre usaba instrumentos, usaba algunos utensilios, la cual vendría a adivinar quizás sucesos que no venían en el orden divino. Pero también tenemos la palabra que es la que vamos a utilizar, Naví, que esta palabra Naví, el significado de ella es profeta. Entonces, cuando hablamos de profeta, estamos hablando de profetizar. ¿Por qué? Porque
Primero tenemos al Dios Todopoderoso, la cual usaba un mandato para su pueblo. ¿Pero qué usaba? Usaba primero la profecía, la cual llegaba al profeta, y luego el profeta profetizaba con esta profecía que recibía de Dios. Aleluya, mi alma adora a Dios. Pero también tenemos otra palabra, o vamos a hablar, unos sacerdotes que en aquellos tiempos usaban lo que era el Urim y Tumim, que esto sí era un mandato de Dios, era un utensilio ordenado por Dios para utilizarlo, y de ahí ellos recibían, de acuerdo a lo divino, utilizando estos utensilios, ellos podían revelar de parte de Dios al pueblo. Mi alma te adora, Jesús. Como hemos hablado con respecto al Urim y Tumim, hemos hablado del Naví, hemos hablado de Roé y de Ose, que son palabras allegadas a lo que es el profeta y profetizar. Aleluya. Pero ¿qué sucede? Ya hablamos que el Barú era de un origen babilónico, un sacerdote que no usaba el sentido de recibir de la divinidad, sino que era un adivino, la cual la adivinación no está dentro del orden de Dios. O sea, que ya apartamos el Barú del orden profético. Yo entiendo que el orden profético viene directamente de lo divino, de Dios. ¿Por qué? Porque hubo un momento, como decía mi hermana Mayelin ahorita, que el Señor mismo marcó a Moisés como profeta, pero cuando el pueblo estaba cargado, que ya había crecido bastante, el Señor a Moisés le da una ordenanza, y es de tomar 70 ancianos del pueblo, y estos 70 ancianos iban a servir de soporte y de ayuda para Moisés. ¿Qué sucede? ¿Qué le dice el Señor? Que tome estos 70 ancianos y que ellos también profetizarán y recibirán el mismo espíritu de Moisés. O sea, que hay un espíritu de profetización, que es el Espíritu Santo. Pero en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 10, te habla, aleluya, mi alma adora a Dios, te habla de que Jesús, el testimonio de Jesús se basa en el espíritu de profecía. Pero dice la palabra también en Joel, que Él derramará su espíritu sobre toda carne y profetizarán. ¿Qué me da a entender esta parte? Que el espíritu de profecía viene de Dios, y que si el espíritu de profecía viene de Dios, profetizar no es una simple palabra que decir en términos gramaticales que tiene un sentido terrenal. Esto tiene un sentido divino. ¿Por qué? Porque como hablan estos versículos que hemos mencionado, están hablando de lo divino que viene de Dios. Hasta aquí mi parte. Dios le bendiga. Félix Pérez, Dios le guarde. Bendiga. Un servidor, Ezequiel Santos, me congrego en la iglesia Arca de Salvación, de aquí de los Girasoles, y voy a estar exponiendo sobre la función del profeta. Bien, aquí tenemos entre las personas que voy a estar mencionando en esta noche al profeta Isaías. Aquí una representación del profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Daniel y el profeta Amós. También voy a estar exponiendo del profeta Eliseo. Bien, la función del profeta. Número 1, predicar la palabra. Aquí escribí, tengo un escrito que, si usted me permite, por favor, pues lo voy a estar leyendo en esta noche. Dice aquí: la forma de hablar del profeta bien podría caracterizarse como predicación. La idea de predicar se usa aquí en contraste con la de enseñar. La enseñanza se dirige primordialmente a la mente del que escucha, mientras que predicación afecta, en primer lugar, a las emociones y a la voluntad. El objetivo principal de la enseñanza es impartir información, mientras que el de la predicación es provocar una reacción y una respuesta. A los sacerdotes de Israel competía lo primero, mientras que los profetas estaban encargados de lo segundo.
De acuerdo con esto, vemos que Oseas declara: oíd palabra de Jehová. Los profetas de Israel, entre ellos, ya lo mencioné aquí atrás, Amós, Jeremías, Isaías, Daniel y también el profeta Eliseo. Gloria a Dios. Personajes clave. Isaías, por ejemplo, fue un rey, Isaías, por ejemplo, fue al rey de Judá, Acaz, y le animó que pidiese señal de Jehová. Y cuando Acaz le replicó que no quería tentar a Jehová de esta manera, Isaías le ofreció de todos modos la señal y le comunicó el peligro de la invasión de Siria. A veces un rey le pedía al profeta que viniese y le diese alguna información de parte de Dios. Así lo hizo Sedequías, rey de Judá, en los días en que Nabucodonosor sitió Jerusalén. Envió 2 hombres a Jeremías con este mensaje: te ruego que me consulte acerca de nosotros a Jehová, deseando saber si Dios vendría en auxilio de su pueblo en tal terrible circunstancia. La respuesta de Jeremías en dicha ocasión no era en modo alguno la que Sedequías deseaba escuchar. Le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo pelearé contra vosotros con manos alzadas y con brazos fuertes, con furor y enojo e ira grande. Acciones simbólicas. Por ejemplo, un día Eliseo le dijo al rey Joab de Israel que tirase una flecha por la ventana que daba al oriente. Así lo hizo el rey. Eliseo le explicó el simbolismo de tal acción. Así lo hizo el rey e hirió el suelo 3 veces y le dijo que por cuanto había herido la tierra 3 veces, tres veces iba a ganar sobre sus enemigos. En cierta ocasión, Jeremías, por el mandato de Dios, se compró una vasija de barro en el taller de un alfarero y se la llevó al valle de Hinnom. Allí, mientras el pueblo le observaba, proclamó la palabra de Dios contra los pecados que se estaban cometiendo. Y con gesto dramático quebró la vasija a la vista de todos, mientras declaraba: así dice Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad. Eso se encuentra en Jeremías 19:11. Ahí te puede encontrar esa historia. Lesiones mediante objetos. Por ejemplo, un día se percató Jeremías de una vara de almendro. Inmediatamente le habló Dios diciendo: bien ha visto, porque yo estoy atento a mi palabra para ponerla por obra. El vocablo hebreo, para almendro significa shaelem. Hay una palabra media extraña, pero gloria a Dios. Así le dice. Significa el que vela, el vigilante. Dios inspiró a Jeremías para ver en esta vara de almendro el árbol más temprano en florecer, un símbolo de la vigilancia de Dios para guardar su palabra de amonestación a su pueblo. Jeremías halló otra lesión objetiva cuando visitó la casa del alfarero. Al visitar al alfarero, vio que la vasija que acababa de hacer se le echaba a perder en sus manos, pero tomaba el barro y volvía a hacer otra vasija, la cual se le salía ahora más hermosa. Tenemos aquí una biografía de uno de los profetas. Por ejemplo, el profeta Eliseo. Nombre: Eliseo. Principal contemporáneo: Rey Joás, principal contemporáneos: Rey Joás de Israel, el profeta Elías,
Naamán, etc. Fecha 850 y 800 antes de Cristo. Nacimiento 885 antes de Cristo en Abel Meholat, reino de Israel. Aportes. Según la Biblia, Eliseo fue un profeta hebreo que vivió en Israel entre 850 y 800 antes de Cristo. Fue escogido como el sucesor del profeta Elías durante el reinado de los reyes Joram, Jehú, Joacás y Joás. Muere en 790 antes de Cristo en Samaria. Obras. Lo que hizo: multiplicó el aceite de una viuda, sana a una mujer estéril, resucita a un muchacho, sana comida envenenada, multiplicó panes, sana general leproso llamado Naamán, pone lepra sobre Giesis, flota el hacha. Acontecimientos, reinos, terremotos. Aquí tenemos un paisaje bíblico en Primera de Reyes 19:12 al 21, donde dice: después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó un ruido delicado del silencio, y ahí estaba Dios. Citas y pensamientos. Lo que dijo o refirió, dijo él: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré ir. Eso se lo dijo él al profeta cuando quería la doble porción, hasta que logró lo que estaba persiguiendo, hasta que lo alcanzó. Arrebató su manto, arrebató su doble porción, Muchas gracias por su tiempo, que el Señor les siga bendiciendo a todos. Amén.